Support a politician, sit back and let twiddle his thumbs, not understanding that you got Stockholm syndrome. ¿Qué tal, amigos? Esto es un nuevo episodio de Anarcos. Vamos a estar revisando cómo sería la propuesta anarcocapitalista de la justicia y cómo se contrasta con la justicia que provee el Estado. Usualmente el Estado se adjudica los servicios esenciales de seguridad, defensa y justicia, dado que, la justificación es que debe existir un garante de justicia de última instancia y que no puede dejarse la justicia a manos privadas. Pero como vamos a revisar aquí, existen buenas justificaciones para que la justicia sea un servicio que se provea de manera privada, dado que el Estado no tiene los incentivos adecuados para ofrecer la justicia de manera adecuada. Entonces sí, vamos a estar revisando cuál es la propuesta anarcocapitalista, la crítica al Estado, la justicia que provee el Estado, algunas críticas que se hace a la propuesta anarcocapitalista y algunas respuestas también a esas críticas. Entonces, ¿qué problemas existe con la justicia del Estado? Vemos que usualmente existen muchas condenas injustas. Existe un fuerte incentivo a que, como el Estado es un monopolio, las condenas que se emiten de ahí suelen ser arbitrarias o tengan incentivos políticos o no tengan ningún incentivo real para resolverlos. Esto en parte a que, principalmente el Estado no tiene ese incentivo de financiarse mediante la buena provisión de ese servicio, sino que como puede financiarse mediante los impuestos o mediante la inflación o la emisión monetaria, no tiene realmente el incentivo para resolver todos los casos posibles. Podrá resolver algunos de cierta forma, de manera ineficiente, pero eso será debido a otros incentivos, pero no necesariamente por el deber que tiene de ofrecer una justicia como debe ser, sino por cuestiones, como ya hemos mencionado, políticas o incluso por presión social al extremo, pues cuando ya se debe resolver el caso. Pero además, usualmente los testigos presenciales no suelen ser confiables al identificar criminales, o sea, por los sesgos que tiene la persona, la víctima, al momento, el trauma psicológico y entre otros factores, puede identificar de mala forma. Y como la justicia del Estado no tiene esos incentivos, queda así de mala manera. También existen incentivos para arrestar falsos criminales, solo para terminar con los casos de una vez. Ya hemos visto como en muchas ocasiones, muchos supuestos criminales les extraen falsas confesiones o no solo falsas confesiones, sino también cuando les siembran evidencia incorrecta. Eso suele pasar mucho y existen los incentivos para que eso ocurra y cerrar los casos de una buena vez. Tampoco hay incentivos para resolver los casos de alguien que ya fue condenado. O sea, usualmente cuando el sistema de justicia del Estado ya condena a alguien, como ya mencioné en el punto anterior, por alguna falsa evidencia, falsa acusación, ya al condenar a ese falso delincuente ya hay motivos para seguir investigando sobre el caso y queda engavetado o archivado. Por eso, o sea, no provee una justicia adecuada. También pasa que el Estado decreta muchas leyes. Sí, no existe forma de que un ciudadano común se informe sobre todas las leyes existentes. Un mantra estatista suele ser que la ignorancia de la ley no exime de su aplicación, pero sabemos que eso es usualmente una forma tonta de justificar las leyes, es una tontería del Estado para legitimarse. O sea,
si lo vemos en condiciones normales y voluntarias, sí deberíamos conocer, o sea, cuáles son las condiciones o los acuerdos a los que hemos llegado con el sistema de justicia. O si eres el proveedor de justicia por el cual vamos a resolver los conflictos, lo normal es que existe una forma razonable de entender esos acuerdos, pero como vemos en el día a día, actualmente con el Estado, eso no suele ser así, sino que se decretan todos los días un montón de leyes ahí y nadie tiene conocimiento de nada de lo que está sucediendo ahí. Solamente se legitiman porque, esos jueces, todo ese sistema público fue elegido por los votantes de una manera sesgada, con algunos intereses políticos, como ya vimos en el episodio del fracaso del Estado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿no? El sistema se satura de un montón de leyes que incluso no sirven para nada o solo sirven para ayudar a algunos grupos de interés en particular. Pero otro punto también, como demuestra el economista Ronald Coase, usualmente las regulaciones de estas leyes tienen efectos negativos general en la sociedad. Sabemos que muchas regulaciones, muchas leyes que intentan salvarnos a la sociedad de que no nos oprima los malvados capitalistas o lo que sea. Usualmente estas relaciones tienen efectos nocivos en la sociedad en general. Como ya hemos visto con todas las regulaciones que han existido. De paso, los costos de las regulaciones son altas. Recordemos que para que se cumpla la ley tiene que existir un cuerpo de seguridad que haga cumplir o aplicar la ley. O sea, si alguien viola la ley, tiene que estar el sistema de seguridad, o sea, los costos que requiere mantener un sistema de seguridad que haga aplicar las leyes cuando alguien las incumpla. Entonces, ¿qué pasa con ese montón de leyes que existen actualmente gracias al Estado? Es un costo muy alto mantener a las fuerzas de seguridad tratando de hacer aplicar las leyes que se rompen día a día. Y como son muchas, se rompen a diario un montón de leyes, o sea, al final se vuelve una carga al gasto público bastante fuerte de un montón de leyes que no sirven para nada, pero que tienen que igualito aplicar las fuerzas de seguridad. Por eso es que incluso desde un punto de vista minarquista, un Estado pequeño, con pocas leyes dedicadas nada más a la defensa de los valores principales libertarios, o sea, la defensa de la integridad física, la vida y todo lo demás. O sea, unas leyes dedicadas a eso nada más. Porque realmente cuando se promulgan demasiadas leyes tratando de regular cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier interacción, es muy costoso aplicar usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir esas leyes. Esa es la justificación minarquista de por qué deben ser menos leyes, pero como aquí no somos minarquistas, sabemos que el minarquismo al final va a terminar agrandando el Estado. Lo que se propone en el anarcocapitalismo es que la propia competencia de agencias de arbitraje sea la que incentiven a especificar las leyes necesarias que se deben hacer cumplir en una sociedad. Bueno, ya vamos para allá, pero es eso, pues, o sea, los costos para el sistema, o sea, por más que exista Estado, lo que necesita hacer el Estado para ser funcional tiene costos. O sea, no es que existe el Estado y está parte del mercado, las cosas no les cuesta nada, ¿no? O sea, de alguna forma se va a tener que financiar esos costes de tantas regulaciones, tantas leyes, tantas fuerzas policiales, las fuerzas que hacen cumplir las leyes. ¿Por qué? O sea, mientras más leyes existan, mientras más leyes tontas existan, son más costos invertidos en el Estado. Que al final es un costo que va a tener que pagar la gente. Porque, o sea,
Recordemos que el Estado se financia a través de los impuestos y la emisión monetaria que genera inflación y se le quita poder adquisitivo a los ciudadanos. O sea, básicamente la inflación es otro mecanismo de redistribución de riqueza. Usualmente también las regulaciones favorecen a las grandes empresas sobre las pequeñas. Esto ya habíamos mencionado más o menos en el fracaso del Estado. El tema de la búsqueda de renta y la captura del regulador permite sí, que exista una élite oligarca que trate de capturar al Estado para que existan leyes a su favor, o sea, leyes a esas empresas, sí, empresas grandes que no les conviene que exista ese surgimiento de competencia que pueda hacerlas que pierdan. Pero, o sea, usualmente la crítica puede parecer como que, ay, sí, las malvadas corporaciones, pero no es tanto malvadas corporaciones, sino que cuando no existe el Estado, o sea, como existe esa institución ahí que tiene bastante poder y puede, gracias a su existencia, puede poner la balanza a favor de alguien, o sea, sería tonto para una empresa dejarse, o sea, bueno, no voy a usar el privilegio del Estado, voy a dejar que otra empresa la use, o sea, bueno, ese es el problema de la captura del regulador, que no es una cuestión de que no, bueno, las corporaciones quieren dominarnos a todos, sino que como está el Estado, existe el incentivo de, concho, le tengo que aprovecharme yo, que puedo hacerlo, de pagar por esos privilegios, porque si no va a venir otra empresa que va a tomar esos privilegios y me va a terminar perjudicando. Entonces es una cuestión de incentivo. Y ojo, esto no es solamente con las grandes malvadas corporaciones, sino que en muchos ámbitos, en muchos sectores, muchos tipos de grupos de interés pasa esto. O sea, no es una cuestión de corporaciones, sino que incluso, como ya hemos mencionado en otro episodio, los sindicatos, las universidades, otras áreas de diferentes sectores, tratan de capturar al Estado para hacer leyes que le permitan favorecer ese grupo de interés, pero haciendo esto, como ya sabemos, perjudica a los demás. No es una cuestión de que la gente tenga una moral malvada, sino que es una cuestión de competencia para que el Estado sea el que privilegie a esa persona, porque si no, cuando privilegia al otro, me va a tener perjudicado a mí. Entonces, ¿qué se necesita para que no ocurra eso? Para que las empresas realmente tengan que competir por los clientes. Que no existe Estado, lamentablemente es eso. O sea que mientras existe Estado, siempre va a haber el incentivo de que un grupo de interés quiera capturar el Estado para que emita leyes a su favor. Entonces, bueno, es un problema de... sí, o sea, gracias a la existencia de Estado, las leyes y la justicia se da de mala manera, pues, porque es ese punto que existe ahí que todos quieren tratar de obtener para que no me perjudique a mí o para que no venga otro y lo tome y me termine perjudicando. Entonces estábamos hablando de que usualmente como la promulgación de tantas leyes implican costes más altos cada vez para el Estado. Entonces usualmente cuando, bueno, por ejemplo, un sistema colectivista como el socialismo se basa en tener que promulgar un montón de leyes para regular la economía. Eso hace que exista una carga muy grande para el Estado en los costes de cómo proveer la infraestructura para hacer cumplir las leyes, como ya mencionamos. No existe una manera competitiva como existe en el mercado para que el Estado sepa cuáles son las leyes realmente necesarias, las que cumplan esa condición de coste-beneficio para aplicar las leyes que son necesarias. Usualmente
bueno, se puede criticar, no, que esta es una visión demasiado economicista, que lo que importa es que se deba proveer la justicia sin importar los costos, pero, o sea, eso sí sería una utopía porque lamentablemente para hacer cumplir una ley sí debe haber, o sea, sí existe un gasto de recursos para hacer cumplir eso, independientemente si existe Estado o no. Entonces, bueno, más bien la existencia de Estado crea una distorsión en eso, o sea, porque va a intentar financiarse de unas maneras ilegítimas o de una manera arbitraria y no va a tener los incentivos para buscar realmente cuál es el coste-beneficio de una ley que pueda servir y pueda garantizar justicia a la vez. Por eso es que usualmente se recomienda es que la justicia pase al sistema de mercado porque, o sea, en ese juego de oferta y demanda se va a ver de verdad cuáles son los servicios que realmente requieren los clientes y cuáles serían esas leyes adecuadas que se aplicarían de manera más eficiente. Otro grave problema de la justicia del Estado es el problema carcelario. Principalmente, bueno, los prisioneros que han cometido delitos son abusados por los guardias y obviamente por otros prisioneros. Esto hace que, bueno, esos mismos criminales se vuelvan más peligrosos en la prisión. O sea, la idea de las cárceles originalmente era que, o sea, cuando el delincuente va a prisión, es para mantenerlo aislado de la sociedad, o sea, para que no vuelva a cometer crímenes. Puede incluso, debería incluso ocurrir un proceso en el cual se readapte, si es que existe la posibilidad, para que pueda esa persona reinsertarse en la sociedad y ser productiva. Pero que existe actualmente con el problema carcelario a nivel mundial. Los prisioneros sí son maltratados por otros prisioneros, por los mismos guardas, y esto no es una tratando de justificar a que, ay, pobrecito los delincuentes, no. Recordemos que incluso muchos de los delincuentes, muchos de los prisioneros son delincuentes porque el sistema de justicia ha creado un montón de leyes y muchas de esas personas que han violado esas leyes realmente no han violado algún principio de propiedad, vida y todo eso, sino que, bueno, es lo que se conoce como crímenes sin víctimas, sino, o sea, no es que hayan cometido un crimen contra alguien, sino que el único crimen que ha hecho ese prisionero es violar algún mandato tonto de la ley del Estado en el que se prohibía hacer una cuestión que una persona normalmente debería tener derecho. Ejemplo, este va preso porque vendió una harina pan a sobreprecio, al precio que delimitó el Estado. Eso es una tontería, pero ajá. Es un ejemplo, pero sí existen casos en la vida real donde muchos de los prisioneros, muchos de los que han cometido crímenes, son crímenes sin víctimas. Y esa es la cuestión, pues. Pero entonces el problema carcelario se trata de que, bueno, estás mezclando a esos delincuentes con delincuentes que sí han cometido crímenes a otras víctimas. Han matado, han asesinado, han robado. Entonces, eso ahí sí fomenta que debido al abuso, debido a las malas condiciones, los prisioneros, los criminales se vuelven más peligrosos dentro de la cárcel que afuera. O sea, los criminales entonces aprenden a tener contactos entre ellos, a ver cómo se mueve la cosa ahí. Y cuando incluso se vuelven más, o sea, adquieren más habilidades criminalísticas. Ese que lo que hizo fue vender un producto a un precio mayor o una tontería así, lo meten en prisión con los que se han matado, más han asesinado. Entonces estos van a tener que, para sobrevivir en esa prisión, aprender esas habilidades criminalísticas
Y además del abuso que ocurre dentro de las prisiones, esa persona va a tomar un resentimiento muy fuerte. O sea, entonces cuando lo reinsertan en la sociedad, cuando termina ya su periodo de condena, cuando lo reinsertan, entonces sí va a cometer delitos fuertes contra víctimas. Y en poco tiempo, o sea, que realmente el sistema carcelario no está funcionando. Y ojo, esto no es algo de que no, esto es en Latinoamérica, no, no, no. O sea, si vayan a las estadísticas sobre los problemas carcelarios que existen y existe una alta reincidencia al delito, porque en realidad las cárceles no funcionan como se había propuesto originalmente, que es un sitio para reformar a los criminales y que puedan volver a la sociedad de buena manera, sino que es un nido de generar más criminales. Eso cuando se devuelven, cuando los reinsertan a la sociedad, al poco tiempo vuelven a cometer crímenes, violar la ley, o sea. Y de paso, un grave problema además es que ni siquiera se indemniza ni se compensa a la víctima. O sea, solamente existe mucha impunidad. Ok. Atraparon al delincuente, lo meten a la cárcel, el bicho allá haciendo contactos con otros criminales, metiéndose en la mafia, en su banda delictiva. Y la víctima, la que sufrió el daño, al final ni se le da justicia, ni se le indemniza, ni se le restituye el daño causado, sino que queda ahí. Y peor, porque al final esa persona, a través de los impuestos y a través de la inflación, tiene que pagar ese paupérrimo sistema de justicia que ofrece el Estado. Entonces, ¿cuál es la propuesta anarcocapitalista? Existirán cortes o diferentes agencias de arbitraje, las cortes anarquistas, donde cuando la gente tiene una disputa contra alguien más, o sea, bueno, usualmente la gente tiene disputas entre ellas. Una persona acusa a otra y la otra persona puede negar esa acusación. Eso es el principio básico de una disputa. Entonces, la propuesta anarcocapitalista, que existan tribunales y agencias de arbitraje privados, o sea, no es las agencias del Estado ya, sino que existan varias agencias privadas compitiendo entre ellas en un mercado por clientes, por ver quién resuelve mejor los casos en un mismo territorio. Entonces, bueno, la gente en disputa puede ir escogiendo entre esos arbitrajes hasta que se encuentre el ideal para tanto el que acusa como el acusado. Y bueno, estas agencias evidentemente contratarán a las fuerzas privadas de seguridad para hacer cumplir las resoluciones de los casos que allí se emitan, pues. Bueno, una de las críticas al anarcocapitalismo, o sea, de la propuesta anarcocapitalista, es que asegura la integridad de ese arbitraje. Y bueno, o sea, como ya habíamos mencionado en el otro episodio, usualmente en un mercado las agencias, las empresas compiten entre ellas y ahí sí tienen el incentivo de que si una empresa no cumple bien con su servicio, defrauda a sus clientes, esos clientes tienen incentivos para moverse a otra agencia de arbitraje. Y si esa empresa permite eso, pues esa empresa va a quebrar, o sea, va a terminar liquidada, la va a comprar otra empresa o va a surgir una alternativa en vista de que esa empresa no pudo cumplir, como existe ya actualmente en el mercado. O sea, esto es bueno porque en un sistema de mercado se eliminan esos proveedores que son ineficientes, quedan los proveedores eficientes en competencia, haciendo la provisión de ese servicio. En cambio, ¿qué pasa con el Estado? O sea, como ya vimos que el Estado provee la justicia de mala manera, ¿qué previene al Estado de ser injusto, irracional o ineficiente con su juicio? O sea, la pregunta de qué asegura la integridad del arbitraje
en el anarquismo, o sea, también debería ser aplicada al Estado. ¿Y qué pasa cuando en el Estado pasa eso? O sea, no existe la integridad, o sea, y no es algo que, no, bueno, no hay evidencia, no, o sea, ya hemos visto que existe bastante evidencia de que el Estado, eh, no hay nada que impida al Estado de ser injusto con sus juicios, de ser irracional, o sea, meten preso a gente por diferencias políticas, sí, bueno, ni siquiera diferencias políticas en sí, sino por pura rivalidad. Entonces, vemos que con el Estado, la justicia como que tiene más incentivos de ser más arbitraria, poco integral, que una justicia privatizada. Bueno, estábamos hablando también que una de las críticas es que, bueno, las corporaciones malvadas van a contratar los mejores arbitrajes y van a estar sentenciando a su favor. O sea, una gran corporación, Google, McDonald's, va a contratar a las mejores agencias y esas agencias van a emitir juicios a favor sí, de la malvada corporación. Pero primero, ya hemos mencionado, o sea, no es una cuestión de malvadas corporaciones, pueden ser incluso, o sea, si eso es una crítica, los otros grupos de interés también deberían percibir esa crítica, pero como a los estatistas les encanta es la parte de las malvadas corporaciones y no se dan cuenta de que otros grupos de intereses que ellos defienden tanto, por ejemplo los sindicatos, también tienen, si esas malvadas corporaciones existen por esos incentivos, esos otros grupos de interés también van a ser malvados en ese sentido que ellos adjudican. Pero bueno, según la teoría de precios, como ya hemos mencionado, si una empresa es arbitrario con los precios, pone precios excesivos, los clientes se van a la competencia. Si tienen los precios muy bajos, tratando de capturar más clientes, pueden tener el problema de que no puedan costear sus costes de operación. Entonces, bueno, deben tratar de buscar un precio óptimo, balanceado entre esos dos puntos. Por más que las grandes corporaciones tengan alguna ventaja en el mercado, no pueden ser omnipotentes. ¿Y cómo se traduce esto en el caso de que si las corporaciones van a contratar las mejores agencias para sentenciar a su favor? Bueno, que usualmente imponer condiciones indeseables es subir los precios de manera arbitraria. O sea, una empresa no va a poder estar poniendo cláusulas en sus contratos donde les beneficie más a costa de sus clientes o sus trabajadores para que una agencia le favorezca, porque no va a tener el incentivo de que la gente vaya a esa empresa en sí misma o vaya a adquirir esos servicios, sino que se irán a la competencia donde tienen mejores cláusulas justas que concha le beneficie también, porque recordemos que un contrato es tratar de buscar el beneficio mutuo entre dos agentes, dos personas, dos instituciones. Si una trata de sobrepasarse tratando de abusar a la otra parte, bueno, existirán incentivos para no establecer relaciones contractuales con esa empresa e irse a las otras. Entonces eso es más o menos lo que puede ocurrir. Básicamente las condiciones injustas en un contrato para que una agencia te ayude a ti son costes adicionales para esa empresa, o sea, para esa agencia de arbitraje, o sea, no es eficiente en los costes. Otra crítica es por qué alguien aceptaría un arbitraje. O sea, no, o sea, si tú me vas a demandar a mí, yo lo que hago es no te hago caso y me voy, pues. Curiosamente en el estado esto sí es más factible, o sea, en muchas ocasiones una persona acusa a alguien y esa persona se puede hacer la loca y no pasa nada, pues. Sobre todo si esa persona tiene el enchufe político necesario para que no le pase nada. O sea,
Bueno, si eres un pobre que no importa nada, bueno, sí puede ser que si no haces caso, la justicia del Estado te agarre y trate de enjuiciarte, pero si estás bien conectado, si tienes conexiones políticas y te acusan de algún delito, tengo los enchufes, o sea, más bien el que acusa termina enjuiciado y hasta encarcelado incluso, o sea, se han visto esos casos, pues. Pero en el sistema narcocapitalista, ¿por qué alguien, o sea, está esa pregunta, ¿por qué alguien tendría el incentivo de aceptar ir a un arbitraje? O sea, te acusan, ¿por qué, por qué debería aceptar esa acusación? Entonces, bueno, usualmente si las personas, bueno, existen incentivos primero para estar suscrito a una agencia de seguridad, porque no estar en una agencia sería como que, bueno, tienes grandes riesgos en tu contra si habrían problemas al respecto, pues un riesgo que una persona debería administrar y estaría más segura en una de esas agencias de arbitraje. Entonces, al estar en una de esas agencias o suscrito a una de esas agencias y de agencias de seguridad, estas agencias de seguridad van a especificar procedimientos de resolución de disputas en el que si tú no aceptas la acusación, o sea, no vas al arbitraje, esas agencias de seguridad te van a decir, bueno, si no vas, entonces nosotros vamos a solvernos de defenderte en caso de que te tengan que perjudicar. Y es eso, pues, o sea, como existe ese incentivo, es mejor, sale más eficiente, menos costoso aceptar la acusación e ir a un arbitraje para resolver ese conflicto. Porque si no, las agencias no te van a proveer el servicio así de simple. O sea, y no es que las agencias, no, tú eres una agencia de seguridad y debes proveerme el servicio porque yo es un derecho mío, no. Como es un servicio, no puedes obligar a los demás a ofrecerte un servicio si no vas a pagarlo y existirían ese tipo de cláusulas, pues, o sea, ve a un arbitraje porque si no nosotros no te vamos a proveer la seguridad, ni la defensa, ni la justicia, ni nada. ¿Qué pasa con el Estado? Bueno, como ya había mencionado, en el Estado existen más incentivos para que la gente no acepte las acusaciones por los enchufes políticos y no existen ese tipo de cláusulas de que si no vas, no te vamos a proveer la seguridad, más bien existe al contrario. Como yo tengo los enchufes políticos, la seguridad del Estado va a tener como que los incentivos de defender al que se está acusando, al que cometió el delito, aunque no vaya a resolver, no vaya a un arbitraje a resolver como debe ser la disputa. ¿Por qué alguien obedecería una decisión de un arbitraje privado? Entonces, bueno, una de las principales razones es que violar una sentencia, o sea, bueno, tu sentencia es tal, y no quiero hacer, o sea, o hago caso omiso de la sentencia que se generó en ese arbitraje, primero que todo, pero te va a reducir la reputación. Ninguna agencia va a querer hacer acuerdos contigo porque eres una persona que no acepta las sentencias que se han promulgado en una corte. Las agencias, evidentemente, para evitar los riesgos de aceptar los servicios de alguien que no le gusta aceptar sentencias, se intercambiarían listas o bases de datos en el que estas personas son de alto riesgo, no aceptan sentencias, no le ofrezcan servicios a esas personas, porque nos va a reducir la reputación nosotros como agencia. O sea, ¿qué ganaría una agencia defendiendo a gente que no acepta sentencias? Ese es el problema, o sea, va a reducir su reputación, no solo de esa persona de que no acepta sentencias, sino de la agencia que admite ese tipo de personas, por más ricas que sean. O sea, si una persona rica, que no acepta sentencias, que tiene el dinero y todo,
la gente no se va a suscribir a una agencia en la que pasa eso. O sea, si yo quiero el servicio de justicia, no va a ser una justicia ahí a lo loco. O sea, veo que esa agencia no me está proveyendo bien el servicio, me paso a la agencia de arbitraje que sí provea mejor ese servicio. No una agencia que admita gente que no acepte sentencias, por ejemplo. Entonces, como eso es un riesgo para la agencia, sí existen más riesgos también para la persona que no acepta sentencias, porque si no acepta sentencias nadie te va a poder defender. Y ahí sí vas a quedar tú por tu cuenta y eso va a ser más riesgoso todavía. Bueno, esto es básicamente, o sea, si tú niegas una sentencia, vuelves al estado de conflicto en sí. O sea, si alguien te acusa, promulga una sentencia y tú no haces caso omiso de todo, vas a seguir estando en estado de conflicto, porque entonces las demás agencias te van a seguir acusando, y eso te incrementa más los costes de mantenimiento. O sea, o aceptas la sentencia o básicamente vas a quedar en ostracismo, nadie va a querer relacionarse contigo bueno, y les das más incentivo a esas agencias de que, bueno, hay que apresarlo, pues, porque ya sí es un motivo de riesgo para la sociedad en sí. Otra de las preguntas es de dónde vendrían las leyes en el anarcocapitalismo. O sea, porque usualmente se tiene esa noción de que alguien con el monopolio debe emitir las leyes. Primero, eso es una tontería porque ya hemos visto que un monopolio tiene el gran riesgo de ser arbitrario con el servicio que provee. Por lo tanto, si se necesita un monopolio para que existan las leyes, o sea, el monopolio del Estado, para que existan las leyes, esas leyes van a ser arbitrarias. Ya lo hemos mencionado anteriormente, muchas de esas leyes van a tener que ver con intereses políticos más que todo. No van a ser leyes por el bien de la sociedad, del bien común, como suelen creer que por el Estado es que van a existir ese tipo de leyes. Entonces, pero ¿cómo serían las leyes en el anarcocapitalismo? ¿O cuál sería el incentivo de tener un marco legal? Bueno, como ya hemos mencionado, o sea, el anarcocapitalismo no es una cuestión de que cada quien va por su cuenta haciendo lo que le dé la gana, sino que sí existiría el incentivo de que existan comunidades políticas. Y eso lo vemos en el día a día. O sea, si existe un edificio de apartamento, esa gente va a tener el incentivo de alguna forma gestionar cómo van a ser las normas dentro de ese condominio. Ya sabemos que actualmente usualmente es medio complicado la gestión, pero sí vemos que existe el incentivo de que la gente se asocie para tratar de crear normas que les permitan la vida, o sea, el orden social entre esas personas que están ahí vinculadas. Entonces, bueno, eso es el anarcocapitalismo. No es que no van a existir asociaciones, sino que esas asociaciones van a ser voluntarias. Y en ese tipo de asociaciones se acordaría el cuerpo legal de normas que van a tener o sea, leyes que van a tener que regirse en esa comunidad política. Al existir este cuerpo legal, o sea, es básicamente como si existiera el contrato social. O sea, el real problema que existe con el Estado es que no existe realmente un contrato social que vincule a la gente, que haga que la gente realmente esté vinculada a ese cuerpo de normas, sino que es una cuestión arbitraria ahí, nadie sabe de dónde salió, está el Estado como el regente ahí político, pero las leyes que salen de ahí no son unas leyes que se han formado por la verdadera voluntariedad de las personas que ahí residen, sino que siempre es un conflicto de cuáles son las verdaderas leyes y todo eso. Entonces, bueno, en esas comunidades políticas voluntarias se tiene un marco legal de cuáles son las normas a seguir
Y aquellos problemas que no estén especificados en esas leyes, no es que van a estar como existe actualmente en el Estado de que, no, bueno, vamos a hacer una constituyente para cambiar la constitución, para que hayan nuevas leyes, o vamos a hacer una botadera ahí para las leyes, no, sino que las agencias de arbitraje que existen en ese territorio, recuerden que van a existir diferentes agencias de diferentes empresas, de diferentes marcas, McDonald's, Burger King, no sé, lo que sea. Pero lo importante es que al existir varias agencias de diferentes empresas, va a estar el incentivo de que aquellas cuestiones que no estén en la ley, con ese cuerpo legal, sean resueltas mediante arbitraje. O sea, si existe un conflicto, una persona acusa a la otra por una cuestión, en esas cortes se va a determinar cuál va a ser la solución a esos casos y se crearían así como unas leyes implícitas ahí porque probablemente muchas de las disputas sean repetidas y mediante, sí, o sea, la institución del derecho usualmente trabaja de esa forma. Los jueces suelen revisar casos anteriores para ver cómo es que se resolvieron o sea, sí se incentivaría la búsqueda de evidencias adecuadas para resolver casos. Y eso no es algo que esté inventando ni nada actualmente, porque así es como funcionó por mucho tiempo el derecho consuetudinario, que básicamente la ley era como creada en las cortes, como debería ser, a través de resolución de casos, de juicio, todas esas cuestiones mantienen como que un orden de cómo resolver los casos. Existe ese incentivo, pues. Entonces, ¿qué es lo bueno del derecho consuetudinario que podría darse en el anarcocapitalismo? Bueno, que nadie tiene que hacer leyes que aborden todos los casos. El derecho, la legislación que existe actualmente es tratar de hacer una ley que abarque todos los casos que existen. Eso, o sea, como ya habíamos mencionado, crea una carga costosa al Estado que al final pagan los ciudadanos y son leyes que no pueden cumplirse básicamente, sino que en una corte, o sea, al hacer una disputa, bueno, es más enfocado en algo en particular. Y bueno, el derecho constitucional es más flexible porque se pueden alterar las leyes que son inadecuadas para ciertos casos. Como he mencionado también, los jueces tienen, o sea, la experiencia ya de tantos casos que han resuelto de cómo tratar con esos casos que se repiten o tienen una leve alteración. Ellos tienen el incentivo pues, de buscar la evidencia que les permita resolver de manera eficiente los casos. Otra ventaja del derecho consuetudinario versus el derecho legal centralizado del Estado es que existe menos potencial para lo que hablábamos ahorita de la búsqueda de renta y la captura del regulador. O sea, una empresa, por más grande que sea, no va a tener el incentivo de comprar jueces para que le resuelvan los casos a su favor. Por el problema que habíamos mencionado. O sea, si ocurre eso, esa empresa arbitraje se va a ver afectada y sus clientes se van a ir a otras agencias que no provean mal ese servicio. Y ojo, esto no estoy inventándolo, en el mercado también actual funciona así. Si una empresa ofrece mal un servicio, la gente deja de consumir esa empresa, se va a otra alternativa mejor, o existe el incentivo de que alguien con capital monte una empresa que trate de mejorar los servicios de las empresas ineficientes. O sea, eso es lo bueno del mercado, pues que existen esos incentivos de eliminar las empresas que no están cumpliendo con sus servicios bien y premiar a las que sí están ofreciendo mejores servicios. Entonces, igual, no existirían ese incentivo de que, bueno, las grandes empresas o los grandes grupos de interés, no solamente corporaciones, traten de manipular porque van a existir varias empresas, entonces está complicado tener que comprar todas las empresas.
como el Estado, que el Estado es uno, compras el Estado y ya te resolviste, porque ya va a promulgar leyes que te favorezcan en detrimento de de las demás personas, de las demás personas de la sociedad. Y bueno, usualmente el tipo de sentencias que se recibirían en el anarcocapitalismo, en una sociedad voluntaria, es del tipo... o sea, las sentencias estarían enfocadas más en la restitución, que es la forma más eficiente de sentencia, porque de nada sirve que todas las sentencias sean del tipo condena de muerte si no se le va a restituir a la persona el daño causado. O sea, ¿de qué te sirve que si un delincuente te robó o te hizo un vandalismo o te causó un daño físico, lo maten y no se te restituye el daño? Que es lo que ocurre actualmente con el Estado en los casos que incluso existe pena de muerte. Bueno, sí, encontramos delincuente, lo matan y la víctima quedó ahí. Bueno, la misma víctima va a tener que ella misma reponerse los daños que le causó el delincuente. Entonces, eso es justicia. Eh, y bueno, no solamente con pena de muerte, o sea, igualito. Lo meten preso a que cumpla su condena ahí de 30 años. Y la persona, el criminal ahí haciendo los contactos con otros criminales, teniendo más capacidad de ser criminal, y la víctima teniendo que pagar todo ella misma porque el Estado es ineficiente en garantizarle una restitución a la víctima. Entonces, ¿qué pasaría en el narcocapitalismo? Si existen incentivos de que una vez tomado el delincuente tenga que ser obligado a restituirle a la víctima. Y bueno, ¿y qué pasaría en esos casos donde el daño es tal que por más que pongas a trabajar a ese delincuente no pueda pagar a la víctima? Si va a tener que, en ese caso, hacer al menos una restitución parcial. O sea, no necesariamente tiene que ser una restitución completa, pero sí puede tratar de hacer que exista una restitución razonable dentro de lo que puede hacer esa persona, pues. Otra alternativa es que si en esos casos extremos esa persona sea exiliada o si tenga que ser ejecutada mediante la pena de muerte. Pero ya eso dependerá de los arbitrajes. O sea, esa es la cuestión de que el derecho y la aplicación de justicia debería ser una cuestión de evaluar los casos de manera individual. ¿Qué pasa actualmente con el Estado? Como ya mencionamos hace un momento, que los estados intentan hacer leyes que abarcan todo, pero al final queda ahí en el aire y no terminan resolviéndose esos crímenes. Pero como se ha demostrado, se puede hacer una investigación más profunda. Empíricamente, las víctimas no están a favor de un castigo excesivo, por lo que ya habíamos mencionado. O sea, a una víctima no le conviene de que al delincuente le pongan un castigo excesivo y no se le resuelva o no se le restituya el daño causado. O sea, de alguna forma tiene que ser un castigo el cual esa persona tenga que restituir a la víctima. Actualmente eso pocas veces pasa, pues, porque ya vimos que la justicia del Estado es arbitraria, no saben lo que están haciendo. ¿Cómo se sabe sobre estas evidencias ¿Cómo se tiene evidencia si no existió el narcocapitalismo? Es lo que estamos hablando de la existencia del derecho consuetudinario, que en el derecho consuetudinario esa era la forma de resolver los juicios y los crímenes, y funcionaba mejor que el derecho legal actual, que fue un invento ahí loco del derecho continental era como más constructivista, que todo tenía que ser un juez central que tenía que emitir las leyes de cómo deberían ser las cosas. Vemos que actualmente incluso entre estados
no existe esa figura. Porque si eso funcionara, que tiene que ser alguien central, que es el que tenga que determinar cómo es la justicia, si eso funcionara, ya existiera un Estado global que fuera el encargado de eso, pero vemos que a grandes escalas es difícil coordinar cuál debe ser el mejor sistema de justicia. Entonces, por eso creemos los anarcocapitalistas que un sistema descentralizado de justicia funcionaría mejor que el sistema centralizado de Estado, en el que el Estado es el que va a intentar garantizar la justicia y no puede hacerlo, porque es una cuestión de que es información dispersa que se necesita para que sí, se puedan crear las leyes adecuadas. De hecho, una de los dichos así anarcocapitalistas es que las leyes es otro mecanismo de precios dentro de un ámbito libre. O sea, así como en el mercado los precios determinan, sí, tienen como que una cantidad de información, o permiten que la información se pueda coordinar de mejor manera. Las leyes también podrían ser de esa manera. O sea, las leyes que mejor funcionan son las que pueden ir adoptando esas agencias, y en ese transcurso de diferentes agencias resolviendo conflictos es que se va a permitir mejor un desarrollo de mejores leyes más eficientes, leyes necesarias. No como actualmente ocurre con el Estado, que promulgan todas las leyes que les dé la gana solamente porque un político ganó, porque les prometió a unos votantes un poco de cosas ahí que no va a poder cumplir. Y que mucha gente cree que usualmente es que, bueno, como existe ley, es que todas las personas tienen que obligatoriamente cumplirla. Es un deber, así sean las leyes más tontas que sí, o sea, muchas leyes van en contra de los derechos de las personas. Y por ese mismo caso, no todas las leyes son válidas. O sea, legítimamente muchas de las leyes son arbitrarias, inmorales, que no tienen una función adecuada en la sociedad. Entonces, el Estado es el garante de ese desastre, de esa irracionalidad, y por eso es que sí, los anarcocapitalistas prefieren un sistema ya disperso, descentralizado, de diferentes agencias. Y recordemos lo que vimos en el episodio anterior. O sea, que sean diferentes agencias, múltiples agencias en un solo territorio, crea ese incentivo de que, bueno, va a haber el incentivo de que tengan las agencias que competir por los clientes, ofreciendo mejores servicios. Y no es que una empresa entonces se va a hacer la más grande y esa va a ser Estado, como decía Nozick, sino que como no hay una delimitación territorial así como la del Estado, o sea, las agencias pueden estar aquí en Pekín y ¿entiendes? Es una cuestión de descentralización que puede funcionar. Y bueno, existe evidencia histórica también de que eso es mejor que el actual sistema. Ya en otros episodios veremos cuáles son esas referencias históricas de ese tipo de sistema. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Anarcospod, dejar sus comentarios también para discutir sobre el tema. Y bueno, espero que estén disfrutando el podcast. Nos vemos en un siguiente Anarcos. Y recuerden también que político no es gente.